pensamiento que puesto que todos hemos tenido por lo menos una vez en nuestra vida es el de yo sí podría sobrevivir en este juego, lo cual es especialmente común en el Ark, al aparentemente tratarse de un lugar idílico, repleta de criaturas llamativas y paisajes mayormente hermosos que en un primer momento pueden darte la falsa seguridad de pensar que efectivamente serías capaz de sobrevivir en este mundo, pero ¿verdaderamente esto puede llegar a ser posible? Pues no tanto, pero a lo mejor, ya que para empezar esto depende de una infinidad de aspectos, entre los cuales el más relevante es el mapa en el que decidas vivir, puesto a que por una parte tenemos completos paraísos tropicales repletos de vida y alimentos abundantes, mientras que por otro lado tenemos a completas ruinas abandonadas por Dios, en las que incluso el mero hecho de respirar puede tratarse de un aspecto capaz de costarte la vida, por lo que con el fin de dividir los diversos mapas dependiendo de su dificultad, decidí ser la persona más genérica del mundo al agruparlos en una tier list de qué tan probable sería sobrevivir en ellos, comenzando con los peores escenarios posibles, que para sorpresa de nadie se tratan de Aberration y Extinction, dos lugares que canónicamente se tratan de basuras absolutas, hasta el punto de que los propios humanos que vivían en Extinction prefirieron abandonar la tierra en busca de mejores oportunidades. Y para colmo, Aberration tal cual se trata de un mapa fallido gracias a un horrible accidente, y con justa razón, la verdad, pues para empezar ambos cuentan con entornos extremadamente hostiles plagados de algunas de las criaturas más violentas del juego, como lo serían los Reapers, Nameless, Ravagers, Karkinos o una infinidad de criaturas aberrantes. Y ni siquiera me hagan hablar de Extinction, en donde existen las criaturas corruptas que literalmente no tienen otra función de ser que no sea la de acabar con todo a su paso a lo degenerado, y para colmo frecuentemente suelen tratarse de criaturas ya de por sí fuertes como los Giganotos, Rexes, Wyverns y etcétera, por lo que si ya de por sí un Giganoto te parece algo aterrador, no te imaginas el trauma que sentirías al ver uno de estos en versión corrupta. Todo esto sin siquiera mencionar la existencia de los titanes, que pese a que originalmente no podrían parecer un problema, a menos que tú los invoques primero, gracias a la última actualización del Ark Ascended pudimos darnos cuenta de que el mismísimo King Titan, la criatura más poderosa del juego, frecuentemente se la pasa rondando las afueras del mapa como si nada, aunque esto no es todo, ya que incluso en el hipotético caso de que no te toparas con ninguna clase de criatura, sigues teniendo cero oportunidades de sobrevivir, puesto a que el propio clima de ambos mapas es suficiente como para matarte, ya sea gracias a la radiación, los meteoritos, la falta de luz solar, el peligro que significa toparte con el elemento al ser sumamente tóxico y la abundante cantidad de metales pesados en el ambiente que al ser combinados con la contaminación convierten este par de mapas en entornos en los que literalmente sería imposible sobrevivir sin importar que tanto lo intentes. Aunque no te desmotives, pues estos no son los únicos lugares en los que puedes probar suerte, ya que seguido de ellos tenemos a la categoría de mapas que pese a que pueden llegar a ser sumamente hostiles y peligrosos, desde luego no se comparan con Aberration y Extinction, puesto a que al menos tienes una mínima posibilidad de sobrevivir, es decir, Scorched Earth y Genesis 1, así que vamos por partes, pues para empezar Scorched Earth cuenta con la fama de literalmente ser el mapa más difícil del juego gracias a sus climas extremadamente hostiles, ya sea a manera de golpes de calor, tormentas eléctricas o tormentas de arena que se ven acompañadas por una lógica escasez de agua y temperaturas base lo suficientemente elevadas como para ser un desafío considerable, el cual varía demasiado dependiendo del tipo de persona que seas, ya que si por casualidad estás acostumbrado a esta clase de climas, gracias al entorno en el que vives, es muy probable que tengas muchas más posibilidades de lograrlo que por ejemplo alguien como yo que se muere si pasa más de 5 minutos bajo el sol, aunque claro, que estés acostumbrado al calor no significa que estés libre de retos, pues siempre existe la posibilidad de que te topes con algún golem que pensabas que era una simple piedra, una mantis salvaje, incluso un gusano de la muerte, o que por otro lado la escasez de agua te termine afectando a largo plazo, mientras que por otro lado tenemos a Genesis 1 que destaca al dividirse en 5 biomas totalmente únicos cuyas posibilidades de sobrevivir varían exponencialmente, teniendo al volcánico y al lunar como un rotundo no, el ártico y el pantanoso como un tal vez y el océano como el más seguro de ellos, así que comencemos con el bioma del pantano, que pese a considerarse el más fácil de todos en el juego, ciertamente cuenta con problemas notorios que
principalmente tienen que ver con la abundante cantidad de criaturas peligrosas como lo serían los Caprosuchus, Arcos, toneladas de Raptors y Bloodstalkers que te acecharán en cada rincón al que te dirijas, combinados con las hordas de insectos sumamente agresivos que rondan en el mapa, mientras que en el lado ambiental tenemos el hecho de que los pantanos suelen ser sucios y estar repletos de enfermedades, además de que las propias plantas del lugar pueden llegar a envenenarte, algo totalmente opuesto al bioma ártico, que prácticamente sería el lugar ideal si es que descontamos las horribles temperaturas a las que quieras o no te terminarás enfrentando. Y por último tenemos al bioma oceánico, que literalmente es uno de los lugares más agradables y pacíficos del juego, siempre y cuando permanezcas en las montañas, ya que en el caso de que decidas tocar el agua terminarás siendo devorado por megalodones, anguilas eléctricas y en resumen toda la fauna marina, siendo este su principal punto en contra, ya que única y exclusivamente puedes vivir en las islas que no están conectadas, por lo que llegado a un cierto punto tendrás que enfrentarte a la inevitable decisión de si arriesgar tu vida para pasar a la otra isla, una vez que se te hayan acabado los recursos limitados de la isla en la que te encontrabas, con todos los peligros que eso conlleva, o sucumbir ante el hambre una vez llegado a este punto, por lo que resumiendo, técnicamente podrías sobrevivir en estos mapas, pero no sería lo ideal, a diferencia de Fjordur y Genesis 2, un par de mapas que para empezar eran mis selecciones principales, de en donde tendrías muchas más posibilidades para sobrevivir, ya que si lo piensas por un segundo, ambos cuentan con zonas extremadamente tranquilas, agradables a la vista y sobre todo en los que no existen muchos peligros aparentes, pero sin embargo siguen teniendo un par de puntos en contra, ya que para empezar en Fjordur tenemos pequeños entornos sumamente hostiles como lo sería el área volcánica, en la que además de contar con criaturas tan peligrosas como lo serían los basiliscos, toneladas de wyverns, magmasaurios, rexes y en general toda la basura que podrías imaginarte, además de la lógica escasez de recursos que significa el hecho de estar en un lugar marchito. Por otro lado tenemos a Jotunheim, en la que literalmente existen temperaturas tan bajas como para dejar en ridículo al resto de mapas, siendo este el principal punto en contra de Fjordur, ya que sin importar en dónde te encuentres inevitablemente tendrás que sufrir un frío que, pese a que para nada se equipare al de Jotunheim, sigue siendo un aspecto a considerar. Pero si dejamos todos estos aspectos de lado, ciertamente sería el lugar perfecto, ya que para colmo a lo largo del mapa podrás encontrarte con aldeas, casas abandonadas y un sinfín de estructuras en las que perfectamente podrás vivir cómodamente, mientras que por otro lado existe Genesis 2, que de igual forma cuenta con los mismos puntos a favor, siempre y cuando no cometas el fatídico error de atreverte a cruzar la barrera que se encuentra en el centro del mapa y mediante la cual literalmente podrás salir al espacio y al mismo tiempo te permitirá acceder a la zona corrupta del mapa, es decir, un lugar completamente horrible en el que incluso las propias plantas son lo suficientemente violentas como para ser capaces de matarte. Todo esto acompañado a la abundante cantidad de Noglins, Bloodstalkers, Spinosaurios, Shadowmins y etcétera. Y cabe recalcar que ni siquiera estoy considerando la zona del corazón de Rockwell, en donde literalmente sería imposible sobrevivir, por lo que en resumen este par de mapas verdaderamente se tratan de lugares completamente habitables en donde salvo un pequeño cúmulo de problemas estarías totalmente a salvo. Pero ¿y qué hay del resto de mapas? Bueno, pues a la hora de hablar de The Island, Los Island, Valguero, The Center y Crystal Isles, lo cierto es que no encontré ningún aspecto negativo que podría afectar tu calidad de vida significativamente, salvo por la existencia de las típicas zonas violentas y peligrosas como los volcanes, redwoods, océanos y etcétera, por lo que siempre y cuando te mantuvieras en los lugares pacíficos perfectamente podrías sobrevivir, dándole puntos extra a The Island por contar con la existencia de la isla herbívora, el lugar más seguro del juego.